La presentación de la doctora Luz María de Guadalupe González Álvarez con el tema de la formación de la creatividad como rasgo del pensamiento científico. Entonces va a ser la misma dinámica, 30-35 minutos de exposición y en lo siguiente conversamos entre todos. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Como ven, el autor de este trabajo es el Grupo de Didáctica de las Ciencias de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Yo no trabajo sola. Hay un núcleo central, digamos, de investigadores y otras personas, otros profesores que ocasionalmente participan también, colaboran. Y entonces, el núcleo central aquí está, la doctora Gabriela Rueda, la doctora Leonor Pérez, el doctor Arturo Méndez, y viene una de nuestras egresadas, porque también los alumnos son una parte fundamental sin la cual no podríamos hacer este trabajo, la licenciada Noemí Ramírez, que recién graduada, y una de las pasantes que está trabajando ahorita tesis con nosotros, Berenice Castañeda. Y bueno, en total tenemos ahorita 12 alumnos de tesis trabajando con nosotros. Bien, entonces, este proyecto ya tiene décadas, no es un proyecto nuevo, entonces, les voy a platicar un poquito del origen del proyecto. ¿Quiere que yo lo pase? Mejor porque puede ser que no. Gracias. Bien, entonces voy a presentarles primero los antecedentes de dónde surgió este proyecto, cómo nació y se fue conformando. En la década de los 80, la Sociedad Mexicana de Física sacó en su boletín un anuncio como este. Lo saqué de la página actual, pero no ha cambiado. No, es para que lo lean. Esa, por favor, un tiempecito para que lo lean. Entonces, un grupo de maestras entusiastas queríamos aprovechar eso porque dijimos, ay, no, pues que los alumnos hagan diseño y desarrollo, sería muy interesante. Entonces lo entendimos como que si eran desarrollos hechos por los alumnos, lo tenían que hacer los alumnos. Les dimos la convocatoria, les dijimos, bueno, si necesitan apoyo para bibliografía, para centrar su proyecto, porque a veces los estudiantes entusiastas son muy soñadores y hacen propuestas no viables y se frustran porque no las pueden llevar a cabo, y fue lo único que los apoyamos. Y bueno, les fue muy bien a nuestros estudiantes, las siguientes generaciones se motivaban por ello, ay, ganaron un premio, pues vamos nosotros, y así se empezó a hacer ya costumbre en la escuela en la que trabajaba primero, a nivel bachillerato, que nuestros estudiantes participaran y hicieran un buen papel. Entonces, a raíz de eso, nos llamó la atención que cambiaban mucho los estudiantes cuando participaban en esto. Maduraban, se interesaban más por la ciencia, desarrollaban varias habilidades. Entonces, surgió el interés de investigar qué pasa, por qué este cambio tan rotundo solo por participar en un concurso. Y vimos que la apertura en una actividad didáctica, apertura entendida como que no es un trabajo dirigido en el que uno les da todos los elementos, sino en el que los chicos realmente son los autores del trabajo, en el que tienen mucha responsabilidad en el diseño y todo, pues era un instrumento que podía aportar muchas posibilidades didácticas. Entonces, pues las conclusiones implícitas, y les llamo implícitas porque no las sacamos de una investigación, sino fue nada más nuestra percepción, fue que en la participación en el concurso motivó a los estudiantes para la innovación. Algunos de ellos terminaron la carrera, se fueron a un doctorado y se hicieron investigadores en muy corto plazo porque salieron altamente motivados. Se identificaron que hay diferentes obstáculos en los estudiantes. Hay estudiantes que inmediatamente empiezan a generar ideas y a buscar información por sí mismos, y hay algunos que se les tiene que apoyar más.
algunos tienen un tipo de obstáculos y otros tienen otro tipo de obstáculos, porque como la escuela no forma para ser innovadores de manera consciente, sino es algo que se deja un poquito al azar, pues también los estudiantes tienen esas capacidades formadas un poquito al azar. Y entonces vimos que había una oportunidad para que si formábamos a los estudiantes en esas habilidades que se requerirían para ser innovadores, podríamos obtener egresados que apoyaran el desarrollo científico y tecnológico en México. Entonces, si los alumnos quedaron motivados, las maestras quedamos más, yo creo. Y entonces, perdón. ¿Es allá? Bueno, gracias. Entonces, pues vimos que había oportunidades de intervención, de hacer algo. Una de ellas, bueno, vamos a investigar acerca de lo que es la creatividad, a buscar recursos para la formación del pensamiento creativo, a ver si ya hay algo, y ver qué se requiere para la formación de profesores en ese sentido. Entonces, los primeros avances que se obtuvieron fue investigar sobre, después supimos que se llamaban trabajos prácticos abiertos. ¿Qué es lo que promueven estos trabajos prácticos? Lo averiguamos primero en la bibliografía y después hicimos un cuestionario muy amplio, fue un estudio cuantitativo con profesores del Politécnico, de la UNAM, de la UAM principalmente, para ver qué percibían los profesores, si ya habían hecho algún trabajo práctico abierto con sus alumnos, qué habían observado. Y si no lo habían hecho, les poníamos un ejemplo de trabajo cerrado y otro abierto para el mismo tema, la misma práctica, y les pedíamos qué veían como oportunidad. Y lo principal fue que vieron que fomentaban un clima de trabajo colaborativo con un ambiente de libertad, de autonomía, de reflexión y de pensamiento creativo. Entonces, ahí fue donde pensamiento creativo, eso como que sacudió mucho al grupo y nos interesamos entonces por investigar eso. Pero bueno, como surgió el modelo por competencias y teníamos que ver la competencia investigativa, analizarla y porque la mayoría son profesores del laboratorio, la mayoría de los que participan en este grupo. Entonces, pues la competencia investigativa se supone que consiste en que los chicos puedan plantear, diseñar, poner en práctica, evaluar proyectos de investigación. Pues eso es lo que habían hecho los chicos de los concursos, pero en pequeñito. Teníamos que formar a los chicos para que hicieran algo así, pero ya profesionalmente. Entonces, vimos, bueno, en el aprendizaje de la matemática, ¿cómo ven a la matemática? ¿Qué es la matemática? Porque estoy en la Escuela de Física y Matemáticas, entonces había que investigar sobre el área científica y el área de las ciencias formales, en particular la matemática. Entonces encontramos que para algunos son ideas, un lenguaje que apoya a las ciencias, una ciencia formal, un espacio de reflexión, pero había una muy particular que nos llamó la atención. Si las matemáticas se basan en la imaginación, ¿por qué se enseñan en forma de técnicas y procedimientos repetitivos? Si son un arte, ¿por qué se muestran como rutinas? Esta cita ya es más actual, ya es del 2002, pero esa idea de que la matemática es arte o es ciencia está en el ambiente desde antes. Traje esa cita porque me gustó. Bien, entonces, el pensamiento científico, bueno, por el área de física. Y encontré, también este es un artículo actual, pero la idea también viene desde antes. El científico debe enfrentarse idealmente con dos tendencias contradictorias: un impulso hacia la creatividad, fantasía, subjetividad y libertad de pensamiento, y al mismo tiempo desarrollar una estructura interna controladora que moldea y limita este impulso dentro de un sistema de pensamiento coherente. Y dije, caray, pues las escuelas se están formando en esa segunda parte, a los científicos, incluso a los matemáticos. Y esa primera parte, ¿quién la está atendiendo? Al ver los perfiles de egreso de distintas universidades, incluyendo nuestra escuela, todas se comprometen a que los ingenieros van a salir innovadores y los científicos van a salir creativos.
lo dicen en distintas formas, lo expresan de diferente manera, a lo mejor un poquito implícita, pero todos se comprometen. ¿Y qué están haciendo para lograrlo? A mí se me hace muy poco serio que en el perfil se ponga algo y jamás en la currícula se vea reflejada esa característica del perfil. Entonces, esto nos entusiasmó más para meternos en esta investigación, y entonces vimos qué es el pensamiento creativo y qué investigaciones, para hacer un poquito de estado del arte, qué investigaciones hay sobre el pensamiento creativo. En matemáticas pues está Guilford, Torrance, que lo hace más en general, pero todos ellos llegan a que son fluidez, flexibilidad, originalidad y creatividad los elementos que se deben de evaluar para saber si una persona es creativa. Han hecho trabajos, pero más bien dirigidos hacia la evaluación que hacia el desarrollo de. De Bono sí hace trabajos, a él le llama pensamiento lateral, pero en general no está enfocado hacia las disciplinas científicas. Dewey y Berlin equiparan el pensamiento creativo con la curiosidad científica. De eso hay más estudios, pero con niños pequeños. Entonces, se vio qué características tiene la curiosidad científica, y se encontró que una persona que tiene curiosidad científica tiene una gran motivación para aprender más, intenta palpar o reproducir cosas que ve, indaga información, analiza lo encontrado y comparte su nuevo interés. Entonces, son formas de identificar que por ahí está la creatividad. Pero todo estaba para niños pequeñitos y hubo que construir los indicadores para niños grandes, para jóvenes ya grandes que estuvieran en formación profesional. Entonces dijimos, bueno, los artistas, ellos sí que le ponen entusiasmo a la creatividad, y nos acercamos a la educación artística. ¿Qué hacen para formar el pensamiento creativo? Los músicos, los pintores, los escultores, etcétera. Nos acercamos sobre todo a la plástica y a la música. Y entonces vimos que ellos manejan 3 componentes y en esos 3 componentes los van formando durante su licenciatura: la sensibilidad, la percepción y la creatividad. La sensibilidad ellos la entienden como uso de los sentidos, pero un poquito emotivo y un poquito racional. Ahí tiene que ver la inteligencia emocional, y tiene que ver también la inteligencia cognitiva en saber identificar aquellos estímulos que pueden ser interesantes para su obra. La percepción es ya más cognitiva todavía. La percepción la entienden como, relacionar eso con la teoría, las técnicas que se van a utilizar y demás. Y la creatividad ya son la forma de conjuntar elementos de manera que quede una obra innovadora, una obra diferente, original. Entonces dijimos, ¿y eso habrá algo para equipararlo con la ciencia? Entonces, estudiando la vida de científicos que tienen fama de haber sido muy creativos, encontramos el libro de Abraham Pais, El Señor es sutil, la ciencia y la vida de Albert Einstein, que no solo analiza a Albert Einstein, es el personaje principal, pero analiza a algunos otros científicos creativos. Y de Pilar Ortega, Las artes en el currículo escolar, en donde analiza estos componentes. Entonces, pues vemos, copié las citas textuales para no correr el riesgo de deformarlos con el parafraseo, que la sensibilidad, dice en educación artística, puede entenderse como la capacidad de experimentar e identificar una gran cantidad de sensaciones, emociones y sentimientos. Es la facultad de dirigir a través de los determinados aspectos y cualidades en los fenómenos naturales, sociales o artísticos. Bueno, los científicos también tienen que determinar aspectos de los fenómenos naturales, sociales, dependiendo del área de la ciencia. Artísticos a lo mejor no, pero por lo menos los otros 2 sí. Una cita textual. Leyendo la parte de la biografía de Einstein, cuando empezó a trabajar lo de efecto fotoeléctrico, que fue lo que le dio el premio Nobel, decía, la postulación misma del quantum de luz surgió de un razonamiento estadístico referente a las propiedades de equilibrio de la radiación. ¿De dónde sacó estas ideas?
Yéndome más atrás, bueno, él trabajaba en una oficina de patentes y vio muchas cosas elaboradas con un marco teórico bien fundamentado y vio cómo funcionaban. Incluso él hizo algunas modificaciones, hizo algunos aparatitos, aunque le gustaba más lo teórico, pero incursionó un poquito en la investigación experimental. Y esto fue una observación, además leía la parte teórica. Entonces, su sensibilidad no era tanto como la de los artistas, nada más directamente de los sentidos externos, sino también de los sentidos internos, porque él podía percibir qué vieron los autores anteriores como para haber actuado esto. Entonces, yo dije, pues es como hacer el estado del arte, es saber ver qué elementos están en los estudios anteriores. También es una forma de ver. Y una investigadora que se llama Neus Martí, de la Autónoma de Barcelona, decía que ser científico es aprender a ver, aprender a ser científico es aprender a ver los fenómenos como los ve un científico. Entonces dije, no, pues ahí está, por lo menos sensibilidad sí encaja. Percepción era la menos dudosa, porque es la habilidad que permite reflexionar en torno a los modos de ver las personas y sus culturas. Se encuentra atravesada por valores, creencias y concepciones necesarias para la conformación de estructuras de pensamiento. Esta es la parte más cognitiva. Y vemos que en ese mismo trabajo dice que el análisis de Einstein de estas fluctuaciones en la radiación del cuerpo negro, hacia análisis, realmente se metía a reflexionar sobre lo que había observado. Y bueno, la creatividad la definen como una habilidad, una competencia transversal. La imaginación es para varios de los expertos en el tema una componente fundamental del proceso creativo. Entonces, una competencia transversal. Dijimos, bueno, en el libro decía que su estudio del movimiento browniano de las moléculas de un baño de radiación electromagnética formó otro eslabón entre la mecánica estadística y la teoría cuántica. Estaba uniendo cosas diferentes, que es una de las estrategias que utilizan los artistas para crear, unir cosas que aparentemente no tienen punto de unión. Competencia transversal. En ese momento, cuando lo empezamos a ver, ¿por qué competencia transversal? Pero ya que empezamos a meternos en la investigación, vaya que sí es una competencia transversal. Tiene que ver con cuestiones éticas, con cuestiones sociológicas, con cuestiones netamente técnicas, con rasgos de personalidad, con inteligencia emocional, con la metacognición, con un montón de elementos que se pueden trabajar en todas las asignaturas que uno quiera, tanto de sociales como de las materias más técnicas que uno se puede imaginar. Entonces, decidimos hacer una investigación cualitativa en dos de las corrientes. La constructivista, porque queríamos estudiar a profundidad cada elemento, evaluando lo que ya traen los estudiantes y analizándolo muy bien. Eso que presentamos de teoría es una partecita muy pequeñita. Realmente analizamos mucho más cosas para equiparar esto y sacar indicadores. Y otra rama fue la sociocrítica, porque queríamos transformar, no solamente deseamos entender el fenómeno, evaluar como lo hicieron Guilford o Torrance o otros autores, sino queremos hallar un modelo para que nuestros estudiantes egresen como estudiantes creativos, como profesionales creativos. Entonces, la metodología que más se utiliza en el modelo sociocrítico pues es la investigación-acción, es el que utilizamos, en particular apoyándonos con las estrategias para regulación del aprendizaje, muy enfocadas a la autorregulación, porque si no, no hay libertad, no hay creatividad. Entonces, que los alumnos mismos se autorregulen en su aprendizaje. La toma de datos. Principalmente fue observación participante, y para poder validar tanto los instrumentos como los resultados, se hizo triangulación de medios utilizando grabaciones en audio y video, evidencias de evaluación de lo que entregaban las producciones de los estudiantes, el diario de investigador y cuestionarios. Entonces, también hubo triangulación de expertos, pues aquí están 3 de los expertos que trabajan junto conmigo, estamos 4. Revisábamos cosas y veíamos si realmente evaluaban lo que queríamos evaluar. Y para
analizar los datos se utilizaron redes sistémicas debido a que es un instrumento muy poderoso de análisis en el que después de hacer la partición del texto, sea una entrevista, respuesta de un cuestionario, una evidencia de las producciones de los estudiantes o lo que sea, después de partirlo en los elementos más pequeños que se puedan, se confrontan con las categorías de análisis que se obtienen de los aspectos analizar sacados de la teoría, ¿verdad? Y se van clasificando e inventando nuevas categorías si es necesario o nuevos aspectos, y entonces a medida que se van teniendo más niveles en la red, pues quiere decir que el análisis fue más fino. Parrillas de evaluación que nos permiten concentrar los datos sumando las columnas en la que está cada indicador, nos dicen qué tanto se pudo desarrollar el grupo en cada uno de los indicadores, y en la primera columna están los nombres de los participantes, de los informantes de la investigación, o sea, los alumnos que estamos evaluando, y cada renglón nos dice cada estudiante cómo progresó. Y diagramas evolutivos. Los diagramas evolutivos los usó Toulmin para analizar la evolución de los conceptos en la ciencia. Él es epistemólogo. Pero si se aplica al desarrollo de las ideas en un alumno, es una herramienta muy poderosa para ver cómo va cambiando, cómo va creciendo el alumno en los aspectos que estamos estudiando de acuerdo a los indicadores seleccionados. Entonces combinamos esas tres herramientas principalmente para analizar los datos. Entonces, dividimos en dos ramas. La curiosidad científica, que como vimos algunos autores dicen que eso es la creatividad, y por otro lado, los elementos, los componentes de la educación artística. En cuanto a curiosidad científica, nos dimos cuenta que sí realmente es un elemento muy importante para la creatividad, pero como motor inicial, como motor de arranque. Porque la curiosidad, en cuanto encuentran una respuesta, ahí se necesita algo más que curiosidad científica, pero sí es muy importante, sobre todo al inicio de los cursos. Entonces, se vio que los indicadores podrían surgir de la comunicación que hacen los alumnos y de lo que se podía observar en los videos. Entonces, interacción con objetos, con el entorno y con expresiones verbales, y pues ahí nuestra egresada, junto con sus profesores, su profesor asesor y el demás grupo, tuvieron que generar esos indicadores, porque como decía, hay trabajos pero para niños, no para adultos, y no están enfocados en particular a la física. Además, es en general una ciencia muy básica lo que hay. Entonces, para ver qué tanto observaban objetos, empezaron con objetos muy concretos y muy llamativos como juguetes científicos, y fueron poco a poco haciéndolos más formales, hasta equipos de laboratorio, revistas de divulgación, revistas más formales, y artículos que no tuvieran ninguna cosa llamativa por el color o por el diseño, sino un artículo puro y duro. Y vimos qué tanto les atraía cada cosa a algunos estudiantes. Algunos nada más iban por lo que es llamativo por el color, otros sí les llamaba la atención algo un poco más formal, pero poco a poco se vio que se fueron desarrollando y les fueron llamando la atención cosas más formales. Para saber si era un obstáculo para la curiosidad el hecho de que el laboratorio impone y de que podrían romper algo y a lo mejor por eso no se acercaban y no tocaban, en el cubículo del profesor asesor se pusieron cosas, se citaron a los alumnos, también ahí se puso cámara y se empezaron a observar, y se vio que lo mismo, a veces nada más tocaban así, pero nada más, ahí había más libertad, pero no tenían una gran curiosidad científica desarrollada al inicio. Entonces, se hizo una etapa de intervención después de ese diagnóstico, en la cual les explicaron a los estudiantes ya lo que era la curiosidad científica, la importancia de la curiosidad científica, para que ellos mismos se forzaran a desarrollar eso, participaran de manera más activa. Por ejemplo, aquí se ve una de las redes de investigación, una de las redes sistémicas de esa investigación, en la que se ve los objetos de medición que se pusieron en el laboratorio que hacían los alumnos. Bueno, pues desde nada más curiosear, tocar, examinar,
En fin, se ve el nivel de análisis por el nivel de las columnas que se tuvo. Entonces, pues no se pueden presentar todos los datos ni todas las redes porque es una investigación muy amplia. Les digo, son muchos alumnos los que han hecho servicio social y tesis con esto, pero son muestrecitas para que vean la metodología que estamos utilizando. Un diagrama evolutivo, decíamos a la manera de Toulmin, en la que en el eje horizontal está el número de sesiones de la etapa de diagnóstico y de la de intervención, y en el eje vertical están los indicadores. En el diagrama evolutivo se puede hacer un estudio transversal analizando de manera vertical cada momento, o un estudio longitudinal viendo cómo fue cambiando el grupo y cómo fue cambiando cada estudiante en los indicadores. El diagrama evolutivo se hizo por caso, para cada estudiante. Entonces, pues ahí se ve cómo al principio había muy pocos indicadores de la curiosidad, se ve cómo algunos desaparecen después, se ven truncas las líneas, y otros se ramifican, tienen ya después varias formas de expresarse de esos indicadores, pero es innegable el aumento, ¿verdad?, de la curiosidad simplemente con ver el esquema, aunque no tengamos mucha información de él. Entonces es muy ilustrativo este tipo de esquema. Nos apoya mucho a hacer el análisis. Una muestrecita de las conclusiones que se obtuvieron fue que al inicio del semestre los rasgos de curiosidad que muestran los estudiantes eran simplemente expresar algunas opiniones o preguntas sin querer indagar más, realizar algunas exploraciones a su entorno y nada más. Y que es posible favorecer la curiosidad científica en los estudiantes en un ambiente rico de estímulos. Y se pueden obtener muestras de interiorización como un rasgo ya característico. Se vio la evolución que ya los chicos buscaban, se cuestionaban, no esperaban a que les plantearan cosas para hacer prácticas, sino que ellos mismos metían en apuros a los maestros, que luego los alumnos querían hacer una cosa y a ver, no hay equipo en laboratorio, ¿cómo podemos improvisar? En fin, que fue muy emocionante y algo desgastante para los profesores porque además era su primera experiencia. Esto mismo se hizo en un curso teórico y decíamos, no, pues a lo mejor ahí no se puede porque los grupos son más grandes, no hay tanto material para hacerlo, y sin embargo se hizo y salió, y con un grupo de, ¿qué eran? 40 y qué, 40 y tantos, 41 o 42 alumnos, algo así, y se pudo trabajar, porque las secciones de laboratorio sí son más pequeñas, eran como de, ¿qué? Como de 15, ¿verdad? La sección de laboratorio. Gracias. Y la otra rama, es la que analiza el pensamiento creativo desde la propuesta de la educación artística adaptada, ¿sí? Entonces, los indicadores del pensamiento creativo que tomamos en un principio, bueno, la sensibilidad, identificación de oportunidades, que los chicos sepan ver y en dónde puedo incidir. La forma de evaluación era por proyectos, entonces los chicos tenían que plantear el objetivo de su proyecto, irlo desarrollando a través del curso. Se hizo en 2 cursos, uno de la carrera de Ingeniería Matemática, que es como un seminario para la realización de tesis, y otro de Matemática Educativa, en la que tenían que hacer un proyecto didáctico, en el que, para que desarrollaran la sensibilidad y tuvieran un pretexto para hacer innovación, se les pidió que atendieran alguna diversidad cultural o de algún otro tipo en los estudiantes. Para la percepción, pues la completitud de los marcos teórico y metodológico que fundamentaban sus proyectos, y para creatividad, la originalidad que presentaban en sus proyectos. Eso de originalidad estaba un poco ambiguo. ¿Cómo vamos a saber qué tan originales? Entonces vimos que los criterios que usa CONACYT para evaluar una propuesta innovadora, sea de servicio, de proceso o de producto, es si es nuevo, si está mejorado o si es aplicación de algo que ya se hizo, y los niveles si son nacional o regional. Esta es una de las clasificaciones de los trabajos que encontramos de los estudiantes, y la mayoría eran aplicación de cosas a un contexto diferente, pero sí encontramos servicios
y procesos y productos mejorados a nivel regional o hasta a nivel nacional, y sí encontramos pues en las aplicaciones algo que fue a nivel regional o incluso nacional. Así nuevo, lo que se llama nuevo, solo uno a nivel regional, fue menos, pero sí logramos. También fue una evaluación al inicio, y una intervención y una evaluación al final. ¿Sí? Aquí vemos otro estilo de hacer el diagrama evolutivo, porque yo no tengo la pericia que tiene Noemí para hacerlo, esto era más fácil y también era ilustrativo. Entonces, se ve que para la sensibilidad se ampliaron después los indicadores a la marcha del proceso, se fue viendo que podían enriquecerse. Bueno, identifica necesidades, porque si no, ¿para qué va a innovar, no? Tiene que responder a una necesidad. Consulta la literatura especializada, sí sabe elegir qué va a consultar y sabe elegir qué de lo que consulta le puede servir. Analiza empáticamente las emociones. Bueno, ¿esto qué puede ocasionar? Por ejemplo, en la unidad didáctica que estaban haciendo los chicos de la opción de matemáticas educativas, ¿qué impacto les puede causar a los estudiantes esto? Y los de ingeniería matemática, ¿qué impacto le puede causar esto al usuario o al empresario o banquero a quien le van a presentar su proyecto? En la percepción, identifica conocimientos involucrados, elabora un bosquejo de plan, plantea objetivos pertinentes. Y luego la creatividad, si la propuesta cumple con alguno de los criterios de CONACYT para decir que es original. Como vemos, pues también, al igual que en la curiosidad científica, al principio son pocos los indicadores que se muestran. También este es caso de un alumno, también se hizo por caso el análisis. Y se ve que fueron apareciendo indicadores, pero que había momentos en que los olvidaban y luego los volvían a retomar. Esto es típico en cualquier aprendizaje, que hay avances y retrocesos, ¿no? Entonces, duró un año y lo que se pudo ver hasta febrero que los vimos, no hubo cambios y siguieron estables ya los indicadores. Eso no quiere decir que los vayan a seguir haciendo siempre, porque un año es poquito, pero es hasta ahorita lo que tenemos como muestra. Si hiciéramos un seguimiento de los egresados, pues podríamos ver si esto tuvo continuidad después ya en su trabajo. Las conclusiones así muy resumidas que obtuvimos es que al principio la identificación de necesidades sociales se les hizo muy complicado. En educación, como son más sensibles a las necesidades sociales, generalmente los alumnos que se van a la opción de educativas, les fue más fácil. A los ingenieros matemáticos les costó un poquito más de trabajo identificar necesidades sociales para que su trabajo tuviera una pertinencia social. Observar oportunidades en el campo laboral. Ahí nos dimos cuenta que los chicos que estaban haciendo servicio social en campo laboral realmente, o que tenían sus familiares un negocio en el que ellos trabajaban, o que trabajaban para mantenerse sus estudios, tenían ya desarrollada esa sensibilidad. Los demás costó mucho trabajo que la fueran desarrollando. Encontrar huecos en la literatura especializada, también hacer un estado del arte. No sé de dónde salió que la idea de que no se necesita el estado del arte. Bueno, para un investigador que ya tiene su línea de investigación y que tiene muchos años, no. Pero para los chicos que están empezando, es muy importante que aprendan a usar el estado del arte. Nos dimos cuenta que ahí aprendieron muchísimo, aprendieron a ver realmente. Al principio no sabían lo que era buscar oportunidades, analizaban y no, pues está muy buena, pues ¿qué más se le puede hacer? No tenían esa mentalidad crítica como para poder saber para dónde seguir. En cuanto a la percepción, es en lo que menos hubo problema, por la misma escuela que los prepara mucho, muy firmes en sus diferentes asignaturas. Análisis de la información obtenida, planteamiento de un problema, ya que habían visto, entonces sí podían plantear el problema. Construcción de marco teórico y metodológico, pan comido para ellos, ¿verdad? Creatividad, planteamientos originales, pues son más o menos lo que les presenté la otra vez, que en la anterior, en la que estaba la pequeña red, ¿verdad?, de los criterios de CONACYT, hubo pocos planteamientos originales, pero sí los hubo.
La mayoría alcanzaron no nada más a crecer en la sensibilidad y no alcanzaron a hacer planteamientos originales. La anterior, perdón. Sí. Bien. Ahora, para profundizar, hay nuevos alumnos de tesis que se integraron y la sensibilidad, pues vemos que hace falta más formar a los chicos en la construcción del estado del arte, en la lectura crítica de la literatura especializada, que participen en actividades laborales del campo, porque si no, esa parte de la sensibilidad no hay manera de que la desarrollen en la escuela fácilmente. Esa tienen que irse al campo y ver los problemas que se tienen realmente en la práctica profesional. La ética profesional, esa es indispensable y realmente está muy abandonada, no solo en nuestro instituto, sino en México. La formación ética se ha ido relegando. Y la inteligencia emocional. Los chicos que ingresan a la Escuela de Física y Matemáticas en general se atreven a entrar a esa escuela porque se sienten buenos estudiantes y han obtenido buenos resultados y entonces no están acostumbrados a que les den un 3 de calificación y la frustración es muy fuerte, no tienen elementos para enfrentar la frustración así muy sólidos ni muy ejercitados. Su inteligencia emocional no está muy desarrollada, entonces es una debilidad de nuestros estudiantes que identificamos. Aunque no era el objetivo, como decíamos, es competencia transversal, ahí se notó. En cuanto a la percepción, las habilidades cognitivas son las que más tienen desarrolladas, pero en el primer semestre no. En una tesis que está haciendo Berenice en el laboratorio de física se ve que no, que hace falta que tengan más apoyo, porque por eso en los primeros semestres les va tan mal, porque tienen que hacerlo a valor mexicano, porque no está así tan estructurado el plan de estudios para formar estas habilidades. Las metacognitivas, pues todavía menos. Hace falta mucho trabajo para el desarrollo de las habilidades metacognitivas en los estudiantes. Y el modelo educativo que pues no sé si está vigente o no está vigente con estos problemas, pero bueno, el que tenemos, pues dice que los chicos van a aprender a aprender. Es un punto importante que esté o no esté en el modelo educativo, tenemos que atender. Y en cuanto a creatividad, pues se necesita aportarles estrategias. Sí las hay, pero la mayoría se han desarrollado en empresas o en arte, pero en ciencias no encontramos que estén desarrolladas, entonces estamos viendo la posibilidad de desarrollar estrategias para formación en la creatividad y hemos visto que hay algunos obstáculos institucionalizados que no permiten la creatividad en el ambiente científico. Eso no tanto para los estudiantes como para los profesores, porque por ejemplo las normas del Sistema Nacional de Investigadores y de las becas y de todo eso tienen que tener una producción tan rápida y tan vasta que toda esta etapas de sensibilidad, de percepción, de creatividad, de análisis y de todo esto, bueno, tendrían que ser súper genios y cerebros muy veloces para lograrla tener a ese ritmo. Y bueno, sí hay quien lo tiene, pero si queremos que haya más investigadores y que se promueva más esto, creo que habría pues o que revisar esto o que tener otro modelo que permita que los investigadores se vayan entusiasmando, se vayan integrando y se vayan formando más hacia la innovación. Y bueno, un punto muy importante es que está relacionado con la ética profesional, pero también con las habilidades y con todo. Los bienes internos de la profesión. Si no sabemos por qué es importante un físico para el país, por qué es importante un matemático para el país, si lo decimos de un médico, de un profesor, de las profesiones más conocidas, pues es fácil y de ahí sale el código ético, pero hay profesiones de las que cuesta trabajo y los chicos no lo tienen y eso es el mayor motor, el saber que yo estoy aportando para mi país. Ya murió la curiosidad científica, no le hace, pero yo sé que voy a aportar y eso sí es durable y dura para toda la vida. Muchas gracias.
¿dónde queda la formación integral? Y creo que esta investigación o este periodo, gran grupo de investigación que tienen, viene a responder pues a esa parte, ¿no? Pero bueno, les doy la palabra si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, le voy a pasar la voz a la doctora Silvia. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya nos saludamos ayer en el café. Bueno, quiero hacer unos comentarios y aparte unas preguntas. Con respecto a la formación integral, yo creo que sí existe. Yo trabajo en el nivel bachillerato, Allí hay dos materias, una que se da en el segundo semestre, que es técnicas de investigación de campo, y la otra es en el tercero, que es la de comunicación científica. El trabajo de los estudiantes allí es precisamente que ellos desarrollen proyectos encaminados a la investigación científica a partir de una idea propia, ¿sí? Entonces ahí se tendría que ver, por ejemplo, analizar el tipo de creatividad o hasta cuándo es original, ¿no? Entonces, pero lo que tienen que hacer allí es partir desde el planteamiento del problema hasta lograr entender cómo se puede promover una solución o alguna alternativa, ¿no? Todo lo que es el proceso metodológico, ellos lo llevan a cabo. Sin embargo, lo que yo he visto por la cuestión del trabajo mediando con mis compañeros, en general, he visto que más bien es como un curso en el cual se fundamenta en lo que dice un libro escolar. Entonces, ese creo que es uno de los problemas más grandes, ¿no? Que a veces no quiero criticar ni que se entienda mal la situación, ¿no? Pero sí veo que el profesor muchas veces se basa solamente en lo que dice y en constructos teóricos, más que en hacerlo práctico. Lo que hace es en cursos, en cuestiones, preguntas y respuestas sobre parte metodológica, ¿no? A mí me toca dar esas materias en cada semestre, lo doy, aparte de otras. Entonces, en mi caso, sí yo los mando a que vayan a experimentar, por ejemplo, ¿no? Y lo que usted dice tiene mucha razón, de que, por ejemplo, tengan cercanía en donde, según el problema que estén formulando, ¿no? Entonces, sí van, y hay una gran diferencia entre cómo estos chicos adquieren un conocimiento con los otros compañeros. Entonces, al siguiente semestre, que es el de comunicación científica, igual a mí me toca esa materia, y entonces se van midiendo las diferencias. Y lo comento así porque ya no es una situación oculta, ¿no? Dentro de la escuela, a partir de algunos años, ya tenemos 4 con que yo tengo un proyecto en el cual los alumnos se evalúan esos proyectos. Algunos dan continuidad desde el segundo y algunos lo inician en tercero, porque no siempre son los mismos alumnos. Y entonces, ahora mismo, aquí dentro de la CGFIE, no sé qué coordinación hay que nos ha ido a buscar para como medir cuál es el modelo que estamos llevando a cabo, ¿no? Porque sí, internamente en la escuela se está percibiendo esa diferencia entre los alumnos. Y entonces cada año lo que hacemos nosotros es parecido a lo que ustedes hacen, pero hay evaluadores, y los evaluadores, la mayoría invitamos a gente experta, casi todos son investigadores de diferentes instituciones, no nada más es el Politécnico, sino también vienen profesores de la UNAM, hemos invitado profesores de la UPN, de la escuela de, ¿cómo se llaman? Los normalistas, así de varias instituciones. Entonces ellos evalúan a los alumnos y ahí yo creo que a esa edad habrá a lo mejor una diferencia en cuanto a la creatividad, porque los chicos de bachillerato son muy creativos, tienen muchísimas ideas, pero también lo que dice es cierto de que si uno les corta esa creatividad, pues empiezan a sentirse frustrados cuando ya empiezan a conocer que detrás de ello hay todo un proceso metodológico, ¿no? A veces no les gusta, les cuesta mucho trabajo la lectura, entender cuestiones teóricas, ¿no? Pero es parte del trabajo. Entonces, cuando ya ven reflejado su trabajo, su evaluación, incluso los mismos evaluadores se quedan como sorprendidos, no, dicen que en ocasiones no creen que un estudiante de ese nivel pueda llegar a desarrollar un trabajo así. Yo he invitado a gente, compañeros de aquí, de centros de investigación, y me han hecho muy buenos comentarios respecto a esos proyectos, pero yo lo que creo es que más bien es que sí existe como el seguimiento dentro del plan de estudios, tanto de lo que es el nivel previo, que es el bachillerato, al nivel superior.
Lo que no sé es qué es lo que ocurre, ¿no?, entre un grado de estudios y el otro, o el tipo de estudiantes que llegan. Ese es como el comentario que yo quería hacer. Respecto a las preguntas, pues me suena un poco curioso, o sea, quisiera yo saber las temáticas que utilizan en las tesis, qué tipo de tesis, si es una escuela de física y matemáticas, cómo enlazan estas investigaciones con las exigencias para su… ¿cómo se llama? Cuando se van a graduar, para su graduación, ¿qué tipo de temáticas utilizan? O sea, pues, por ejemplo, los ingenieros matemáticos tienen dos opciones, la financiera y la industrial. Entonces, en la financiera, pues, estudian portafolios de inversión, estudian propuestas de tipo financiero para los bancos y cosas así, problemas de inflación y ese tipo de temas. Ajá. Los industriales, pues, ven las cuestiones de producción y de control de calidad y de… Todo tiene que ver con diseñar modelos matemáticos que puedan mejorar las decisiones que se toman y que mejoren procesos. En la licenciatura, pues con los que estamos trabajando son del área de educativas, pues propuestas educativas innovadoras, y pues los físicos o los matemáticos, pues temas tanto de investigación de ciencia pura como de ciencia aplicada, o sea, son los temas propios de su área, de su opción, de la opción que toman. Bueno, pero ese fue el antecedente cuando yo trabajaba a nivel de la vocacional. Sí. Y con respecto a lo que comenta de que no todos los maestros hacen lo mismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las compañeras hizo su tesis evaluando qué tanto los profesores respetaban el objetivo inicial de algo que escribió otra persona. Entonces se les dio un librito que tenían que seguir con los objetivos, etcétera, las actividades, y se fue haciendo un seguimiento y se vio que obtenían, y pues cada profesor obtenía cosas muy diferentes, hacía cosas muy diferentes, y el objetivo de la persona que escribió el programa y que escribió el libro no se vio reflejado prácticamente en nada, porque es lógico, cada cabeza es un mundo, y por mucho que nos digan, leemos las cosas a través de un filtro, el saber ver. No ve lo mismo un físico que un químico, que un biólogo, que un literato, etcétera. Entonces cada quien lo vio y lo interpretó. No hay como que cada maestro tenga muy claro lo que es la formación integral, tenga claro qué aportaciones transversales de diferente pueden meter en su materia y que plantee sus propios objetivos. Porque si no, se hace una cuestión mecánica y deshumanizante con los alumnos por querer seguir un programa al pie de la letra o un libro al pie de la letra. La creatividad necesita libertad. Es el primer elemento de la creatividad. Doctora, primero felicidades por el trabajo. Gracias. En esa misma dirección va mi pregunta. Los programas establecen el contenido y los objetivos. Realizar este tipo de actividades implica mucho más tiempo, más dedicación y generalmente no se cubre con el contenido, generalmente. ¿Cómo enfrentan esa situación, o sea, para la viabilidad de estas investigaciones? Porque bueno, ya todos sabemos que hay presidencias de academia donde se evalúa que se cumpla con los objetivos. ¿Cómo empatan eso de cumplir objetivos y a la vez ser creativos, innovadores, etcétera? Bien, pues comento las respuestas desde dos perspectivas, puesto que primero trabajaba en un CECIT y después llegué a mi amada Escuela de Física y Matemáticas. Entonces, cuando trabajaba en el CECIT, sí es muy rígido y tienen uno que cumplir los programas y etcétera. Pero como la investigación educativa requiere apoyo, me autorizaron a que los chicos, y aunque tenían que hacer, era la época todavía de los exámenes departamentales, no sé si ahora lo sigan haciendo así, que los chicos se les evaluara proporcionalmente a los temas que sí habían alcanzado a ver en los parciales, con la condición de que al final del curso sí se hubiera cubierto lo que reglamentariamente se pide, que es mínimo el 80%, si no recuerdo mal, de los contenidos. En el primer parcial
nos fue de la patada en eso, porque el estar poniendo atención en este otro tipo de elementos hace que los chicos tengan que invertir mucho tiempo y también nosotros tiempo clase. Pero para el segundo parcial ya no fue tanto el retraso. Para el tercer parcial ya íbamos parejos. Para el siguiente curso me dejaron el grupo durante los 2 años que llevan física. Para el siguiente año, en el primer parcial, nos quedó corto el programa. Para el segundo parcial, súper corto. Y para el tercero ni me pelaban. Ellos investigaban lo que les gustaba, lo que querían hacer y pues, se preparaban para el examen porque tenían que presentarlo. Se vuelven autogestivos. Entonces, yo creo que se gana más enseñándoles poquito, profundo y con libertad, que mucho automatizado, mecanizado, impuesto. Entonces, esa fue mi experiencia a nivel vocacional. En la Escuela de Física y Matemáticas no tenemos ese problema, porque por lo mismo de que hay muchos investigadores que saben que para la creatividad se necesita libertad, etcétera, etcétera, no es tan rígido. Entonces, tenemos mucha libertad, pero pasa lo mismo. Al principio hay que irlos arrastrando y después vuelan, ¿verdad? Comentaba que actualmente sí existe en el nivel bachillerato la libertad por parte del profesor. Nos dan el programa de estudios, pero él decide cómo ejecutarlo y cómo evaluarlo. Entonces, se impulsa mucho que el estudiante decida lo que va a hacer, ¿no? Precisamente para que le guste y no se pierda en el camino o que sea una imposición. Pero sí existe tanto la parte de evaluación como en lo que él va a hacer durante el programa de estudios, ¿no? Yo en el 6. Este año pues había tenido la intención de invitar a algunos de ustedes a participar conmigo como evaluadores. La experiencia se va a realizar a fin de noviembre o a lo mejor la primera semana de diciembre, entonces ya les estaré mandando la invitación. Doctora, yo tengo una pregunta. Sé que, bueno, usted, el grupo en el que trabaja, también tiene investigación sobre la formación en valores y particularmente estudios de la ética. ¿Cómo se empatan esas investigaciones con esta presentación que nos hizo hoy? Pues eso entra en la cuestión de los bienes internos de la profesión. La curiosidad científica motiva por un ratito. Si le da uno la respuesta al estudiante, ya murió. Si le deja uno indagar, vive un poco más, porque hasta que él mismo encuentra y construye su respuesta. Pero de todas maneras, si hay que manejarlo mucho para que se interiorice y quede como rasgo y no en todo se genera. Pero si la motivación es extrínseca, si van por una calificación, si van por un reconocimiento, por un diploma, eso obtienen lo que querían y ya. Y después serán de los trabajadores que trabajan solo en lo que les da puntos para las becas y son buscadores de puntos y nada más. En cambio, cuando se les da una formación ética, cuando conocen los bienes internos de la institución, de la profesión, cuando realmente valoran el querer aportar a la sociedad, entonces esa motivación es muy estable, esa no hay quien nos la quite. Quienes queremos aportar, podemos cumplir 40 años dando clase, empezar ya a desvariar en el grupo con los despistes y que los alumnos se rían, podemos tener ciertas limitaciones ya, pero mientras nos sigamos sintiendo productivos, ¿por qué seguimos ahí? Porque estamos convencidos de que se necesita un cambio en la educación y creemos que tenemos algunos elementos todavía que podemos aportar. Entonces, esa motivación es muy estable. No muere. Muere primero la persona que esa motivación. Sí, ¿alguna otra pregunta? Nada, le quiero preguntar, felicidades por el trabajo. Gracias por la presentación. ¿Tienen algún documento académico, alguna publicación donde uno pueda remitirse a los textos? Están las tesis de algunos de los chicos, algunas participaciones en congresos, en los foros, pero desde el año pasado hicimos unas jornadas académicas de didáctica de las ciencias
están las memorias, en donde esta parte del trabajo queremos documentarlo. Y parece que va a ser bianual, la otra está propuesta para febrero del próximo año. Entonces, ahí estamos documentando, y también personas de otras instituciones o de otras escuelas del mismo instituto que quieran publicar ahí. La vez pasada, pues no sé qué pasó, que se atravesó alguna situación, como ahorita de la suspensión del 2 de octubre y no llegó a la Gaceta, y entonces no se conoció en todas las escuelas. Esperemos que este año no nos pase ninguna cosa así. ¿Está en línea las memorias? Sí. Gracias. Sí. Sí, está el postercito que dice jornadas académicas, y está, luego se ve porque es negro con letras rojas, porque además la hicimos, tomamos como pretexto que se cumplieron, ¿qué eran? ¿40 o 60? 60, ¿verdad? Años del Sputnik. Bueno, como tengo problemas de orientación espacial, no me acuerdo si el 1 iba, bueno, sí, el orden de las letras en números romanos, pero bueno, un aniversario importante del lanzamiento del Sputnik. Y como eso fue lo que movió al mundo occidental, 60, gracias, al mundo occidental a hacer investigaciones en educación de la ciencia, porque se vio cómo los soviéticos pudieron y nosotros no. Entonces lo tomamos como el origen del nacimiento de la disciplina que trabajamos, que es la didáctica específica de la física y de la matemática, aunque la de la matemática nació antes. Entonces, ese fue el pretexto, y por eso el póster es muy llamativo, porque tiene el Sputnik y las letras así que parecen rusas y eso. Ahí lo pueden ver. Sí, doctora, muchas gracias doctora González, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, excelente. Entendiendo la metacognición tan estrecha como la creatividad, entendiendo esos dos procesos tan estrechos, mi pregunta es, ¿hasta dónde han podido motivar la metacognición y cuáles son los aspectos, los elementos que debe de agregarse a un ítems para que aplicado a unos estudiantes en el intento de resolución pueda motivarlos a que atraviesen una etapa metacognitiva? A ver, ¿me lo puede explicar, por favor? Entendiendo la estrecha relación entre la metacognición y la creatividad, sí. Me pregunto cómo han motivado la metacognición en los estudiantes. Si han ya diseñado ítems, mencionó al principio que no iba a mostrar los instrumentos, pero que hay unos instrumentos que aplican. ¿Qué aspectos, qué elementos deben de considerarse para diseñar un ítems? De tal manera que cuando un estudiante se le aplique, pues lo resuelva, si es que sean ejercicios, problemas, puedan motivar la metacognición. ¿Y hasta dónde han podido visualizar que un estudiante o un grupo atraviesa por una etapa metacognitiva? Bueno, lo que han utilizado es una rúbrica, uno de los instrumentos, una rúbrica basada en estrategias heurísticas como la que presentan Gowin o Polya, para que los chicos vayan dándose cuenta si están realmente haciendo su problema, autoevaluándose, revisando, realmente planeando, o nada más tratan de buscar la fórmula que más encaja, y ya es uno de los elementos. También la explicación de realmente qué es la metacognición, que los alumnos la conozcan, la valoren. Se han utilizado otras estrategias como la formación de equipos con 3 líderes, el académico, el de trabajo y el afectivo, para que se apoyen mutuamente, que vayan reconociendo que tienen esas capacidades y que las apliquen. O sea, son varios elementos que se han trabajado sobre la metacognición. Ya veo a Leo muy inquieta, a la doctora Leonor Pérez, muy inquieta porque ella hace solo un trabajo con respecto a eso, entonces se lo paso. Bueno, sí, lo que pasa es que solo hemos hecho un trabajo, el grupo de teoría que mencionas en la presentación, con un grupo de 40 alumnos aproximadamente. Hicimos un trabajo y los resultados los estamos explicando en relación a la metacognición. Entonces, la tesista
diseñó, o diseñamos en conjunto varias estrategias didácticas, pero lo primerito que hicimos después de analizar, digamos, cómo trabajábamos de manera tradicional en un curso, el curso fue de física de segundo semestre, entonces de manera tradicional cómo trabajábamos en dar la clase. Ahí en FM es muy común que pues nada más llega el profe, llena el pizarrón de datos, de material, examen, guía de examen, resuélvanse todos los problemas de los libros, ¿no? de la literatura que se les da. Entonces eso fue lo primerito que hicimos como diagnóstico, y después empezamos a introducir la rúbrica que comenta Luzma, es como para ser conscientes a los chicos de cómo resolver un problema, pero que tú estuvieras consciente de todo lo que hay detrás de, ¿no? Porque también es muy común que como profesores llegamos, se los resolvemos y le entendieron bien, y si no, también, ¿no? Entonces le dedicamos un tiempo a la rúbrica, y bueno, que ellos la estuvieran manejando. Se les dio una plática sobre metacognición para que fueran identificando lo que es, ¿no? Que se dieran cuenta de lo que saben, cómo pueden planear, todas las habilidades que conlleva la metacognición, y yo creo que eso ayudó muchísimo porque en ese momento como que los chicos hicieron clic, ¿no? de lo que habíamos estado trabajando ya sin que ellos supieran. Al momento en que les dimos la plática de metacognición, como que todo empezó a fluir un poquito mejor. Solamente hemos trabajado con un grupo, no hemos tenido oportunidad de repetir o de aplicar lo que ya obtuvimos de resultados con eso, pero fue diseñar, planear estrategias didácticas, actividades fuera de lo común, por lo menos en nuestra escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, una clase teórica, en algunas sesiones nos los llevamos a los laboratorios, jugamos, no sé, de veras que pues fue planeándose en el camino, y como dicen por ahí, pues es súper cansado, ¿no? Porque hay que cubrir sobre todo los temas, ¿no? de todo el curso. No sé si contestamos. Sí, nada más mencionar que ustedes al estudiante o a los estudiantes les dicen qué significa la metacognición. Sí. Sí, o sea, no fue, digamos, a través de reactivos que propiciaran la etapa metacognitiva sin que ellos supieran. O sea, no lo provocaron, no fue algo por, digamos, descubrimiento, sino que ustedes les explicaron lo que significaba y que aplicaran dicho proceso a los intentos de resolución. No, pero después de haber hecho algunas dinámicas en el grupo, cuando les dijimos, ellos ya identificaron qué fue lo que habían hecho a lo largo antes de esa plática. Y entonces, por eso mi comentario de que en ese momento les hace clic, y como que ya solitos después ya lo hacen más consciente, ¿no? Sí. Buenas tardes. Primero felicitarlos. Me gustó mucho esta plática de formación de la creatividad. No es común este término, sobre todo en nuestras escuelas de ingeniería, que nosotros somos de ingeniería. Y tengo muchísimas preguntas, pero me concreté a solicitar solamente su opinión con respecto, bueno, este seminario, retomando lo que dice repetitivamente, este seminario sirve para conocernos, saber lo que estamos haciendo, pero pienso que también tendríamos que ver cómo entre las escuelas, diferentes escuelas, qué estamos haciendo, y en el caso concreto de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, ustedes serían como que el ejemplo a seguir para diseñar a lo mejor las estrategias
en las escuelas de nivel medio superior y todas las demás escuelas donde usamos física y matemáticas. Y el caso concreto que quiero en donde pido su opinión, es por ejemplo, en la vocacional 9, la Juan de Dios Batis, que se ostentan o tienen la fama de ser la mejor vocacional, y no nada más del Politécnico, sino de todo el país, dicen, pero se concretan en física, me consta, a resolver los problemas del RESNIC, ¿no? Y resolverlos todos, o todos los impares, no sé. ¿Y qué hacen los alumnos? Pues buscar los solucionarios, y a lo mejor no entendieron nada, pero ya entregaron. Y en matemáticas algo parecido, yo doy clases ahí en matemáticas, y parecido a aprenderse todas las técnicas de integración, etcétera, y a lo mejor al final cuando llegan con nosotros a nivel superior, pues no saben ni qué es una integral, ¿no? Entonces, y sin embargo, por ejemplo, en la misma escuela Juan de Dios Batis, tienen cada año su Expo Batis. En la parte tecnológica tienen una creatividad tremenda, hacen unos proyectos muy bonitos. Nada más quería, si me pudieran dar su opinión acerca de esa situación y cómo podríamos empezar a influir en esos ámbitos de nivel medio superior para que llegaran pues un poco más formados en la creatividad. También en la Escuela de Física y Matemáticas era resolución de problemas y resolución de problemas y más problemas, y una cuestión que observamos y nos llamó la atención en nuestro grupo de investigación es que los estudiantes son tan inteligentes que son capaces de mecanizar problemas muy complejos y no estar entendiendo la teoría. Entonces, uno piensa que si pudieron resolver este problemón es porque saben de pie a pa, ¿verdad? Y no. Es curioso, pero a un alumno, era de quinto o sexto semestre, no recuerdo bien, les planteé una pregunta, era 3 instrumentos de medición, no les dije nombre, les puse el dibujito, una balanza de 2 platillos, una de un solo platillo y una báscula de resorte. Y les puse lo que marcan, nada más. No metí lenguaje para no influenciar con eso, ¿no? Entonces les puse, uno marca 1 kilogramo, 1 kilogramo, 1 kilogramo, aquí en la Tierra. Se lo llevan a la Luna. ¿Qué va a marcar cada una de ellas? ¿Por qué? Fundamentólo con el principio con el que se basan. La balanza de resorte, todo el mundo lo contestó bien y pudo explicar muy bien, ley de Hooke y demás. Pero la de 2 platillos, la mayoría no pudieron y no sabían qué iba a pasar. La de 1 platillo, menos, porque la de 2 platillos todavía algunos vieron el equilibrio rotacional, ¿verdad? Pero la de 1 solo platillo no pudieron ver qué había. Y dije, no es posible que una ingeniera bioquímica egresada de ciencias biológicas esté poniéndole trampas a un muchacho que ya va más allá de la mitad de la carrera en física y matemáticas. Eso me impactó muchísimo. En cuanto a matemáticas, les pregunté qué es una variable. En mi curso hay de las 2 opciones, de física y matemáticas. Se quedaron con los ojos pelones y un chico me dijo, X. Fue toda la explicación que me pudieron dar de lo que es una variable. Entonces, no están entendiendo lo que hacen. Por eso cuando egresan, tardan mucho tiempo en ser creativos y todo, porque además de que las habilidades de creatividad y todo esto que dijimos, no les ayudamos a desarrollarlas, sino los que ya las tienen desarrolladas por otra situación, son los que egresan creativos. Aparte de eso, la conceptualización está floja, y es otro de los puntos que la doctora Leo vio en su curso teórico. Después empezó hasta a ponerles problemas teóricos a resolver en sus evaluaciones, porque al analizar la metacognición fue otra ganancia que obtuvo ahí. Se dio cuenta de eso. Realmente es tan interesante la educación, porque le rasca uno a una cosa, y si le rasca uno en serio, empieza a relacionarse con esto, con lo otro, y termina uno atendiendo muchos problemas que aparentemente no tenían nada que ver con el problema original. Entonces, hay que echarle más carga a la teoría. En el RESNIC vienen preguntas teóricas, si no quieren otro libro, pero el de física conceptual de Hewitt ayuda mucho, o los de divulgación. Sí hay muchas fuentes que a lo mejor
los maestros que son más formales las rechazan porque son así como informales, ¿no? Pero yo creo que para formar en la creatividad y además formar en la conceptualización, no hay como empezar por recursos de divulgación, los cursos, y terminarlo con el RESNIC o con algún otro libro formal, pero no se puede uno saltar directo. Que primero usen la intuición y ya después usarán la formalización. Gracias, doctora. Estamos en tiempo para cerrar la sesión de este seminario. No me resta más que agradecer su tiempo, la disposición. Perdón, y un aplauso a la doctora, perdón, por su excelente exposición. Perdón, maestra. Gracias. Gracias. No me resta más que agradecerle su tiempo, su disposición para participar en este seminario. Les haremos llegar en su momento el recordatorio y la invitación para las siguientes sesiones. Y nada más rápido, estamos planeando una sesión de una reunión para la red de expertos, para la conformación de red de expertos en aproximadamente 8 días para igual informales y podremos invitarlos a participar también a esa reunión con fines de trabajar propiamente cuestiones bien específicas de la reunión y a lo mejor la propuesta de algún otro proyecto que puedan apoyar los que están participando. Gracias a todos.